Vamos a arrancar por óxidos. Bien. Vamos a seguir por hidróxidos. Vamos a seguir por oxoácidos. Y después por sales. Bien. Muchachos. Vista el hablante. Ahí estamos. Voy a acomodar esto. Así se ve. Yo les voy a hacer un cuadrito acá con las formaciones. ¿Cómo? Apaguemos los micrófonos, por favor. Nena. Sí. Primero, segundo y tercero. Bueno, vamos a arrancar con óxidos. Y dentro de óxidos tenemos dos tipos. Óxidos básicos. Hay un micrófono abierto, profe. Ahí cierro, sí. Dentro de los óxidos vamos a ver óxidos básicos, que cómo se forman cuando reacciona metal y oxígeno 2. Me dijo. ¿Qué pasa? Después tenemos óxidos ácidos, que son los que van a estar formados por no metales y oxígeno 2. A este óxido básico, si yo le agrego agua, si a este óxido básico yo le agrego agua, voy a tener lo que se llama un hidróxido. Si a este óxido ácido, bien, yo le agrego agua, voy a tener lo que se llama un oxoácido. Y si yo hago reaccionar un oxoácido con un hidróxido, voy a obtener un compuesto que se llama sal y también voy a obtener agua. ¿Está bien? Esa sería la formación. Nosotros vamos a arrancar por acá, para después poder seguir con esto, para terminar con esto. Muchachos, si no arranco bien acá, menos voy a llegar a esto. ¿Me hago entender? Sí, profe. Estos se deben de acordar más o menos, por lo menos los nombres. De la secundaria. Óxidos, hidróxidos. ¿Está bien? Pero es un tema que generalmente en secundaria cuesta un poco. La idea es que acá no cueste. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, Sí, vamos a arrancar por el principio. Vamos por óxidos. ¿Bien? Cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para formación de óxidos. Primero, o para formación en general. Nosotros cuando vimos el trabajo de tabla periódica, vimos estados de oxidación. ¿Bien? O lo que se decía Valencia, que nosotros lo vamos a llamar estado de oxidación. Los estados de oxidación
son los electrones que un átomo pone en juego para unirse con otro. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Tienen tabla periódica a la mano? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo acá necesito que unifiquemos criterios. Por eso les voy a pedir que en su tabla periódica, impresa, hagamos estas modificaciones que yo les voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque hay tablas que tienen unos valores, tablas que tienen otros valores, tablas que tienen valores de más, que no es que están equivocados, se usan, pero son raros. Y la verdad es que para explicar lo que nosotros tenemos que explicar no nos sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a unificar los valores de los estados de oxidación. Bien, para que todos manejemos el mismo idioma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ubíquense en el anteúltimo grupo. Cloro, bromo, yodo. ¿Están ubicados? Sí, profe. Entonces profe. viene. ¿Cómo? ¿Sería del flúor para abajo, profe? Correcto. Excepto el flúor, que el flúor no va a estas modificaciones. Del cloro sería entonces. Del cloro, bromo, yodo y astato, Sí. ¿vieron? Fíjense los estados de oxidación que tienen. Por ejemplo, el cloro. ¿Qué estados de oxidación tiene? El mío dice 1, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Eso es El lo que... mío dice 1, 3, 5 y 7. Bien. De eso yo estaba hablando, que dependiendo de la tabla tienen distintos estados de oxidación y vamos a unificar el criterio. Préstenme atención, cloro, bromo, yodo, y debajo creo que está el astato, ¿no? Sí. Sí, Sí, Bueno, profe. Sí, todos esos tienen que tener 1, 3, 5 y 7. Cada uno de ellos tiene que tener 1, 3, 5 y 7. Si tiene de más, se lo tacha. Y si le falta alguno, se lo agrega. Esos tienen que tener 1, 3, 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Bien. Profe, ¿puede ser que el astato no tenga nada? ¿En ninguna tabla? El mío el tiene, mío profe. tampoco tiene. El mío tampoco tiene nada. Tampoco tiene nada. El mío tiene 1, 3, 5, 7. Claro. Sí, pónganle El 1, mío 3, tiene 5 y 7. Bien. Sería el segundo regloncito, ¿no, profe? Ahí, sabés que no me acuerdo. Depende de la tabla, lo tiene en el segundo o en el tercero. Fíjate ahí en las referencias que dice Sí, estado de oxidación. ¿Cuál igual es? está con un símbolo Puede estar rojo, con un profe. signo más en rojo, profe. Claro, ¿Cómo? sí. Tiene un Que símbolo está con un rojo. signo más en rojo. Sí, sí, entonces sí. Bueno, entonces sí, el mío no tiene nada. Ahora le pongo 1, 3 y... ¿Cómo era, profe? 1, 3, 5 y 7. Ahí está, gracias. De nada. Bien. Y fíjense que muchos tienen signo más o menos. Sí, profe, ¿por qué? El más o el menos significa que esos electrones se pueden entregar o se pueden compartir más para el lado de la entrega o más para el lado de la recepción. Bien. Si es más es porque se entregan, se pierden. Y si es menos es porque se ganan. ¿Y ahora de qué va a depender? Y va a depender de lo que yo le ponga adelante. Si la especie que yo le voy a poner adelante es más electronegativa, obviamente que los va a perder. Si es menos electronegativa, los va a ganar. ¿Está bien?
Sí. Bien. Vamos al oxígeno. Fíjense, el oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. 2. Menos Menos 2. 2. Sí. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. profe. Bien. Significa que el oxígeno va a ganar 2 electrones. Generalmente el oxígeno le chorea los electrones a todo. ¿Bien? ¿Sí? Vamos al carbono. ¿Cuántos tienen ustedes en el carbono? 4, 2. 4 y 2. 4 y 2. Eso está perfecto. Tiene que quedar en 4 y en 2. ¿También? Sí, Vamos. profe, 4 y 2. Bien. Vamos al grupo donde está el nitrógeno, el fósforo. ¿El nitrógeno cuánto tienen? 2 más 3, 4 y 5. Bien. Tiene que quedar 3 y 5. Nitrógeno, fósforo, tienen que quedar con 3 y 5. O sea, todo el grupo. ¿Qué tenés? ¿Fósforo, nitrógeno? ¿Cuál más? Arsénico, antimonio y bismuto. Correcto. Todos 3. los últimos 3 sí me aparece 3 y 5, pero el fósforo y el nitrógeno no. Bien. Todo el grupo tiene que tener 3 y 5. ¿Está bien? Profe, a mí el bismuto me aparece en 3 y 5, pero no me aparece ni en más ni en menos. No me aparece. Está bien, no te hagas drama. 3 y 5. Después vamos a ver, eso lo vamos a saber nosotros solitos. Dependiendo qué le pongamos adelante, si los gana o los pierde. Lo importante es el número. ¿Está bien? Sí, profesor. Bien. Y después, azufre. ¿Cuánto les aparece el azufre? 6, 3, 4, 2. Bien. Bien. En el azufre vamos a dejar... Menos 2. Menos 2. aparece. Menos 2. Sí. En el azufre vamos a dejar 4 y 6. Y menos 2. Pero el menos 2 por ahora no lo vamos a usar. 4 y 6. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Cuánto Sí. era, profe, en el azufre? Disculpa. 4 y 6. Gracias. Y menos 2. Pero por ahora menos 2 no lo vamos a usar. Bien. Perfecto. Otra consideración que tenemos que tener nosotros, no sé si lo hablamos la clase pasada. ¿Hablamos la clase pasada de elementos diatómicos? No. No, Bueno. profe. Otra consideración que ustedes tienen que tener es que en la naturaleza existen elementos que se llaman diatómicos. ¿Bien? ¿Qué son los elementos diatómicos? Aquellos que en la naturaleza se encuentran unidos de a dos. Por ejemplo, el oxígeno. Si ustedes ven medicina, sistema respiratorio, ¿vieron en medicina sistema respiratorio? Sí, profe. ¿Vieron qué ingresa al sistema respiratorio? Sí, profe. ¿Qué es lo que ingresa? Sí. Aire. ¿Y qué se extrae? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para vivir? Oxígeno. Bien. Pero ¿y cómo queda representado? ¿Como oxígeno o como oxígeno 2? Oxígeno 2. Oxígeno 2. Oxígeno Bien. 2. ¿Y por qué oxígeno 2?
y no oxígeno solo? Es diatómico. Claro, precisamente. Exactamente, porque es diatómico. ¿Qué quiero decir? Que el átomo de oxígeno en la naturaleza siempre se encuentra unido con otro átomo de oxígeno. Hasta que reacciona químicamente con algo. Cuando reacciona químicamente con algo, se desprende, larga el oxígeno y se une con otra cosa para formar otro compuesto. ¿Me hago entender? Pero en la naturaleza no se encuentran átomos sueltos o átomos solos de oxígeno. Sí puedo encontrar hierro, azufre, carbono, potasio, calcio. De eso sí encuentro los átomos sueltos. Pero, por ejemplo, de los elementos diatómicos no. Y son una listita. Bien, ¿cuáles son los elementos diatómicos? Son los siguientes. Esperen que voy a buscar un coso para borrar. Yo lo tengo acá. Profe, yo ni copié eso. Vale ahí, ¿eh? Bueno, ahora después cuando suban los videos los tenés ahí. O si no te lo paso, yo lo copié. Ah, bueno, gracias. Igualmente esto también en algunas tablas está atrás, en la parte de atrás. Los elementos diatómicos son los siguientes, muchachos. Oxígeno 2, nitrógeno 2, flúor 2, bromo 2, yodo 2, hidrógeno. Hidrógeno, a ver si me estoy olvidando alguno. Ah, y cloro 2. Estos, gente, son elementos diatómicos. Estos elementos aparecen en la naturaleza de A2. Entonces, ¿Eso es una T, profe? ¿Cómo? ¿Eso es una T? No, yodo. Ah, no hay. Yodo. Entonces, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno, en la naturaleza siempre aparecen de A2. Si yo tengo que armar una reacción química y tengo que agregar oxígeno, no le puedo poner oxígeno solo, le tengo que poner oxígeno 2. Después se separará, se unirá y bueno. Pero mientras estén sin unirse con otra cosa, en la naturaleza aparece oxígeno 2. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Y por último, la semana pasada empezamos a hablar de la diferencia entre reacciones y ecuaciones químicas. No. ¿No? No. Bien. Bueno, perfecto. Son todas consideraciones que hay que tener en cuenta antes de la formación. ¿Hay una diferencia entre ecuación y reacción química? ¿Alguien tiene idea cuál es la diferencia? De lo que se acuerdan de secundaria o lo que a ustedes les parece, qué sé yo. ¿La ecuación o la que tiene la incógnita, profe? Una ecuación, no hace falta que una ecuación tenga una incógnita. La condición para que sea una ecuación es que tenga un igual. Por eso se llama ecuación. 3 más 2 es igual a 5 es una ecuación. Las reacciones, profe, son cuando se unen dos sustancias. ¿Cómo? Y que la reacción sería cuando se unen dos sustancias y la ecuación viene a ser cuando se representan. Correcto. Que pueden ser, se pueden unir dos sustancias, se puede separar una sustancia en 2 o en 3, se pueden unir 2 sustancias o 3 sustancias o 4 sustancias. ¿Bien? Entonces, a lo que vamos es que la reacción es lo que ocurre, lo que se ve, es el fenómeno. Mientras que la ecuación es la representación de ese fenómeno en un papel. Si yo veo una fogata, bien, estoy viendo la reacción química de combustión.
Ahora, si yo anoto que lo que está pasando ahí, estoy representando la ecuación química. ¿Me hago entender? Esa es la gran diferencia entre ecuación y reacción. La reacción existe, la ecuación es la representación de lo que nosotros observamos en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver las partes de una ecuación química, que es lo que vamos a manejar nosotros. ¿Bien? La ecuación química consta de dos grandes partes, ¿bien? Entonces, siempre una ecuación química va a tener dos grandes partes. Una doble flecha. Todo lo que se encuentre de la doble flecha para la izquierda recibe el nombre de reactivo. ¿Por qué? Porque es lo que va a reaccionar. Mientras que lo que se encuentra a la derecha de la doble flecha es lo que recibe el nombre de producto. Porque es lo que se va a obtener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El más Sí, profe. no se entiende como más, se entiende como I. ¿Por qué? Porque oxígeno más hidrógeno no es igual a agua. Porque el oxígeno no lo puedo sumar con el hidrógeno, porque son dos átomos distintos. ¿Bien? Entonces, yo no lo puedo sumar. Ahora es diferente si yo digo oxígeno o hidrógeno y oxígeno reaccionan para dar agua. La doble flecha se lee como reaccionan para dar. ¿Me hago entender? Entonces, A y B. ¿cómo? ¿Para qué, profe? Para dar. Reaccionan para dar. Entonces, Profe. vos ahí sí vas a poder decir oxígeno e hidrógeno reaccionan para dar agua, por ejemplo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Y después, en las ecuaciones químicas, esto ya lo saben, lo volvemos a repetir, ustedes saben que en las reacciones químicas la materia no se crea ni se destruye. La materia se transforma. ¿Bien? De hecho, las reacciones químicas, ya lo hablamos antes y la clase pasada también, que se dan por enlaces de los electrones o interfieren los electrones del último nivel. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. ¿me puede repetir de ¿Lo materia? puede volver a explicar, profe, otra vez, por favor? Las uniones químicas o los compuestos químicos, si A va a reaccionar con B, o si un elemento A se va a combinar con un elemento B, lo van a hacer a través de sus electrones. O sea, el núcleo no cambia. El elemento A y el elemento B, antes y después de la reacción química, va a seguir siendo elemento A y elemento B. Lo que de repente se recombinan y forman sustancias distintas. ¿Está bien? Pero que quede claro, los elementos químicos, cuando se combinan, lo hacen a nivel electrónico, o sea, con los electrones. Y de cualquier electrón, no, los del último nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las reacciones químicas, como no hay cambio en los núcleos,
los protones siguen siendo los mismos, no hay cambio en los elementos. Sí cambian las sustancias, se recombinan elementos para formar nuevas sustancias. Pero no hay cambio de los elementos propiamente dichos. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe, ahora sí me entendí. Eso que quede clarísimo. Y aclaramos siempre en las reacciones químicas. En las reacciones nucleares es otra cosa, porque como se trabaja a nivel nuclear, hay distinta cantidad de protones, entonces cambian los elementos químicos. En las reacciones químicas, no, muchachos. ¿Bien? Hay dos grandes grupos de reacciones químicas, que son las que se llaman exergónicas y las endergónicas. ¿Lo hablamos esto? ¿Lo nombramos? No, profe. Bien. No, yo pregunto porque capaz que ya lo nombramos y quedo hablando como un loquito, ¿vieron? Ustedes, si les doy algo repetido, me avisan, ¿bien? Entonces, las reacciones químicas se dan o se dividen en dos grandes grupos, exergónicas y endergónicas. Las exergónicas son aquellas reacciones químicas que liberan energía. Ahora, no se lo aprendan de memoria todas estas palabras, ¿bien? Apréndanse la etimología de la palabra. Si digo exergónica, exo, exe, viene de exterior, viene de afuera, viene de hacia afuera, ¿bien? Entonces, Sí, profe. no lo aprendan de memoria, sino analicen las palabras. Las exergónicas liberan energía, mientras que las endergónicas, endo es de adentro, bien, capaz que lo vieron en medicina esto, el tema de lo que es el endo, las capas internas y el exo, ¿sí? ¿Lo vieron por ahí? No. ¿No? Bueno, Mi profe. Llegamos ahí. no entiendo. Que todavía no llegamos a ese punto, profe. Bueno. Endo es de adentro. Si una mujer se va a hacer un estudio del útero y dice le tiene engrosamiento del endometrio, por más que no tengan idea de qué es el endometrio, saben que es la parte interna de algo. ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Endoscopía. endoscopía, un estudio dentro del tracto. ¿Bien? Entonces, Claro. endo adentro, exo fuera. Exergónica libera energía. Endergónica absorbe energía. ¿Bien? Ahora, esa energía puede ser cualquier tipo de energía. Después dividimos. Por ejemplo, si libera calor. Una fogata. Saben que es una reacción química entre la madera y el oxígeno. ¿Está bien? Es una reacción química exergónica. ¿Bien? ¿Qué tipo de energía libera la fogata? Energía térmica. Es calor. Entonces, energía calórica, entonces es una reacción exotérmica. ¿Y qué otra energía libera? Química. No, lumínica, como está escribiendo acá. Vos una fogata libera calor y libera luz. Entonces, es una reacción exergónica que libera, que la podés dividir o la podés especificar más diciendo que es exotérmica y exolumínica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La cocción de un alimento es una reacción endergónica. Si yo tengo un pedazo de carne y no le prendo la hornalla, la carne no se va a Bien cruda. cocinar. Claro. Que quede claro, la cocción, yo cuando estoy en la cocina estoy haciendo química. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay cambios químicos.
Como el Muy bien, caramelo, sí. profe. ¿Cómo? Como el azúcar cuando lo pones y haces caramelo. Ahí sabés que no hay un cambio químico. Ahí hay un cambio físico porque sigue siendo azúcar. Hace sol líquido, digamos. Claro. Y, fíjate que ahí no cambia la sustancia. Entonces, no es un cambio químico, es un cambio físico. Cambio químico bueno. cuando la sustancia cambia. Cambio físico es cuando la sustancia no cambia su composición, digamos. Puede cambiar la estructura, pero no la composición. Yo tengo agua líquida, la pongo y la convierto en hielo, cambia, pero sigue siendo agua. ¿Me hago Claro. entender? Sí, sí, sí. Entonces, cuando no hay cambio en la estructura de la sustancia, es un cambio físico. Cuando hay cambio en la intimidad de la materia, o sea, en las uniones químicas, eso es un cambio químico. Si vos tenés un pedazo de carne, un asado crudo, fíjate que no tiene olor, no tiene color, ¿bien? ¿Por ¿Y el qué? gas, profe? Sí, el gas para de cocina, sí. Bueno, eso es una reacción cuando está prendida la hornalla, que es una reacción química entre el gas, que es una mezcla de etano y metano si tenés gas natural, y si no sería una mezcla de propano y butano si tenés gas de garrafa, ¿bien? Que se combina con el oxígeno, es una reacción fuertemente exergónica, libera tanto calor como luz, pero a vos te interesa el calor, porque vos querés cocinar. Entonces, Claro. Sí. esa energía se la das a la carne, que gracias a esa energía que le estás dando, se producen cambios químicos, por ejemplo, las proteínas que la forman. Y ahí es donde aparece la cocción, los nuevos colores, los nuevos sabores y los nuevos olores. ¿Me hago entender? La carne cocida Claro. tiene un Y olor. en un hogar, ¿Cómo? en el hogar sería como la que dijo recién de la fogata, que da la energía de luz y da el calor. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. El hogar para calefaccionarse. Claro, sí, sí, el de leña. Sí, que esa es ese tipo de reacciones, de hecho, ya las vamos a ver más en detalle, tiene un nombre específico, son reacciones de combustión. Bien. Donde Bueno, un combustible reacciona con un comburente, bien, y generalmente el gas que vos estás quemando, o el fuego o la leña, generan como producto dióxido de carbono y vapor de agua. Esos son los productos principales de una combustión. Que de repente, si la combustión no es perfecta, te da además monóxido de carbono. Y eso es venenoso. claro, sí, sí. Eso es lo mismo que el área del carbón, profe. Claro, Que hay gente a veces que sale en el noticiero que muere por el carbón, que es meten adentro. correcto. Porque Es lo en que realidad. ¿Cómo? era lo que iba a preguntar eso, del Claro, carbón. pero que en realidad no es, la gente que muere no es por el tema del carbón, es por cualquier cosa que combustiones. Por ejemplo, gas. Vos tenés una estufa, ¿vieron las pantallas? ¿La Sí. que van enganchada a la garrafa, profe? Sí, Sí, profe. por ejemplo, esas. Que algunos lo tienen enganchada a la garrafa y otros la tienen directamente puesta en la pared. En muchas escuelas todavía está eso, ¿bien? Y en edificios públicos. Ahora, eso está prohibido en los hogares. ¿Por qué, ¿Por qué? profe? Por lo siguiente. Profe, Sí, disculpe, ¿nos volvemos a conectar? sí, por favor, sí, sí, sí. Finalizo y nos volvemos a conectar, ¿bien? Bueno. Bueno.